Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta. Nuestro programa de hoy es sobre Colombia. Colombia, que el 19 de junio elige entre dos candidatos, uno de izquierda y otro populista, a lo Trump o lo Bolsonaro, el viejito del TikTok, capaz de decir en algún momento que Hitler era su gobernante más admirado, con mayor capacidad, y con Petro, un ex guerrillero de la M-19, que ya desde hace 30 años está incorporado a la vida democrática. Pero bueno, esa Colombia tan importante para nosotros es al mismo tiempo una Colombia que desde que ganó la independencia, los mismos criollos que lucharon por la independencia, es la oligarquía que ha manejado a Colombia durante todos estos cientos de años. Una oligarquía que además votó a Bolívar al inicio y que desde que votó a Bolívar nunca más se bajó del poder. Esa Colombia es la que vamos a analizar hoy con las enormes desigualdades y su enorme deuda social. Y Fausto, es que tengo que decirlo, pero esa Colombia, al mismo tiempo con los ciudadanos mejor formados, tal vez de América Latina, con mayor formación, capacidad, conocimiento, que nos impresionan, ¿verdad? Es la misma Colombia de las atrocidades más grandes. Bienvenido, Fausto, y todo tuyo, para empezar por la historia. Por la historia. Buenas tardes, Mimi. Otra vez un gusto acompañarte en estas recapacitaciones. En este caso nos toca Colombia. Es importante que nosotros transmitamos la importancia de semejante país con una población de casi 51 millones de personas. Es el tercer país más poblado de América Latina, en un inmenso territorio de 1.200.000 kilómetros cuadrados, el quinto en extensión de América Latina, y con una pobreza desoladora del 42% en estos momentos, dice el Banco Mundial, pero estaba en el 36% en el 2019, o sea, ya era altísimamente pobre. Su desigualdad tiene 57 puntos de Gini. Es el país, el segundo país más desigual de América Latina. Y es el primer país en desigualdad territorial de América Latina. Es un país tremendo donde una parte gigantesca del PIB está sostenido por la exportación de cocaína. Es decir, se calcula que son 50.000 millones de dólares de exportación de cocaína al año. Aunque se supone o dicen los investigadores que menos de la mitad realmente regresa en efectivo a Colombia. Pero de todas maneras es una cifra gigantesca. Y cuando hablamos de oligarquía, vamos a hablar en algún momento de cuando llega a introducirse en el fenómeno de la oligarquía de la cocaína. Pero bueno, vos decías con mucha generosidad que desde la colonia domina la oligarquía Colombia. No. Colombia ha estado dominada por oligarquía toda la vida. Las mismas familias desde antes de la independencia forman parte de esa gigantesca oligarquía. En la lucha... Que no tenían el poder real, lo tenía el rey y la corona. El poder formal. Después de poder formal, pero eso es lo interesante de Colombia, porque en una extensión tan gigantesca como la que había, realmente la oligarquía colombiana ejercía el poder
digamos, en los territorios, en esos territorios tremendamente extensos. Por eso el Partido Conservador y el Partido Liberal, que van a ser como se va a dividir la oligarquía, va a ser el partido centralista o el partido federalista, ¿verdad? Van a ser esas dos grandes tendencias que son el poder central o el poder local. No, hay que decir que Bolívar era parte de esa oligarquía. Y ya incluso en el momento en que se estaba en la lucha por la independencia, algunos de la oligarquía, algunos sectores de la oligarquía pidieron anexarse a los Estados Unidos. O sea, esa oligarquía se divide en dos partidos políticos tradicionales, la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora. Disfrazada de competencia política, estas facciones oligárquicas siempre se alinearon. La oligarquía oligárquica se opera abierta y públicamente a través de relaciones entre familias con los mismos apellidos que están en la política, controlan la prensa, controlan los gremios empresariales, son dueños de los factores de producción, son los grandes dueños de la tierra, sus hijos, yernos, sobrinos, pasan de expresidentes, senadores, acaparan el control de las finanzas de las principales empresas del país y dominan también el poder de la Iglesia Católica. Vale la pena entonces que hagamos un pequeño relato de esa historia, ¿verdad? Entre 1848 y 1849 se forman oficialmente los dos grandes bloques políticos de Colombia, la liberal y la conservadora. Y esa lucha se convirtió en un sistemático estado de guerra. Colombia sufrió 9 guerras civiles de alcance nacional hasta el siglo XX, pero no había nada de social en las luchas entre conservadores y liberales. Había un centralismo en los conservadores, un federalismo en los liberales. Bolívar era centralista, Santander era federalista, pero era una división artificial en el seno del mismo grupo de familias. Hay un pensador que dice que los conservadores se negaban a cualquier tipo de cambio por considerar que los cambios eran peligrosos y costosos. Y los liberales, por el contrario, consideraban que lo peligroso y lo costoso era que no hubiera cambio. Pero recordemos una cosa, que había guerra, ¿verdad? Guerra sistemática, pero hay un fenómeno que se pasa por alto. Los acuerdos entre la oligarquía son un elemento histórico central en la evolución política de Colombia. ¿Están en guerra o están en pacto? ¿Guerra o pacto? Incluso esto está inscrito en el artículo 120 de la Constitución Nacional de Colombia de 1886, que es la que más ha durado. Esa constitución, ese artículo 120, define el régimen de responsabilidad compartida. Según este régimen, el segundo partido en votos tenía derecho a una participación en el manejo del Estado. O sea, habían puesto constitucionalmente el pacto, que no lo siguieran y que entonces se produjeran precisamente por eso algunas guerras, era otra cosa. Pero está inscrito en el ADN, además de la guerra, el pacto. Colombia tuvo 66 gobiernos compartidos. En el mismo periodo, durante 45 años, sus políticas de Estado se han apoyado en alguna variante de coalición. Digamos que hasta 1958 se mantiene en estado permanente de guerra civil más o menos abierta. 110 años de guerra civil. En 1929, no en el 48, sino en el 29, surge un personaje extraordinario en la historia colombiana. Probablemente solo Bolívar es más popular que él, pero probablemente él tiene
tanto derecho a su popularidad como la que tiene Bolívar. Se llama Jorge Eliezer Gaitán. Fue el que bautizó el concepto de oligarquía. Antes que ningún otro político planteó que el progreso social y económico de Colombia dependía de poder quitar el monopolio del poder a un grupo reducido de élite, de familias adineradas y educadas que controlaban y se repartían no solo el gobierno, sino la iglesia, fuerzas armadas y la economía. Su formación es de abogado, se une al Partido Liberal, que es el más progresista, pero él se separa y forma una corriente propia que se hace dominante. Y tiene una experiencia política extraordinaria, alcalde de Bogotá, fue presidente de la Cámara de Representantes, fue ministro de Educación, fue ministro del Trabajo. Su tesis de licenciatura en Derecho fue la construcción del socialismo en Colombia, imagínate. Eso fue en 1930. Se iba a presentar como candidato liberal y era en ese momento el político más popular de Colombia cuando fue asesinado en 1948. Se dice que fue la CIA que envió a asesinarlo. La certeza de su victoria electoral era gigantesca, de forma que el crimen creó el movimiento de protesta más grande de la historia de Colombia y se conoce hasta ahora como el Bogotazo. El asesinato desató el periodo más terrible de guerra entre liberales y conservadores. Ese periodo se conoció como la violencia. Mira, duró hasta 1953. Y vamos a ver cómo terminó. La violencia tuvo 300.000 muertos. Migraron a la ciudad más de 2 millones de personas. Es decir, una quinta parte de la población total de Colombia en ese momento. En 1953, y con la guerra totalmente desatada, las oligarquías entran en acuerdo con los mandos militares y entre todos deciden terminar el caos y dan un golpe de Estado pacífico, el 13 de junio del 53, y ponen al mando a un general bien interesante, Mimi, el general Gustavo Rojas Pinilla. Su objetivo es restablecer el orden y la paz, pero fundamentalmente el objetivo es servir de transición para otro régimen que en ese periodo están ya discutiendo, el Gran Pacto, lo que se va a llamar el Pacto Nacional. Pero Rojas Pinilla se vuelve, ¿cómo te diría?, muy autoritario, y después de una Asamblea Nacional Constituyente que lo designa como dictador, se vuelve incómodo. La gente está descontenta con su autoritarismo. Aunque él hizo una serie de reformas, es probablemente uno de los gobiernos más reformistas que hubo hasta ese momento. Incluso le dio el voto a las mujeres. Rojas Pinilla entrega el poder y la junta militar regresa otra vez a los arreglos con las oligarquías. Las oligarquías habían hecho una cosa que se llamaba el Pacto de Melindorm. Y en 1957 se crea el Frente Nacional. Según ese pacto, los partidos se van a turnar la presidencia. Una vez un partido, la otra vez el siguiente. Pero suban al gobierno y se reparten la burocracia del gobierno en partes iguales. Durante 16 años de forma constitucional, Mimi, inscrita en la Constitución. Funcionó hasta... Como dice hasta García Márquez, es realismo mágico, ¿verdad? Sí, Esa sí. historia toda, la narración de García Márquez. Pero terminó la guerra, es uno de los periodos más pacíficos de la historia colombiana. Funcionó del 58 hasta el 74. Cada gobierno era de coalición. Distribución igualitaria de ministerio y también distribución sorprendente en las 3 ramas del poder público. Se repartían la legislación y se repartían lo judicial.
el candidato se elegía por acuerdo bipartidista y eso se mantuvo. Se consideró una especie de, le decían, democracia cerrada. Es el duopolio del poder. Pero ese duopolio... Hasta que aparecen los rebeldes de siempre. No, pero es que ese es el punto. Porque ese duopolio era totalmente excluyente. Solo funcionaban dos partidos políticos. Creaba una barrera que excluía la participación de otras fuerzas políticas y sociales que no fueran o la conservadora o la liberal, o que siéndolo no tuvieran el visto bueno de ambas cúpulas. Incluso no había prácticamente posibilidad de inscribir otros partidos. Entonces, ese ambiente de exclusión hizo que surgiera de nuevo la violencia, pero ya no entre conservadores y liberales. Es un nuevo tipo de violencia. Es la violencia ya posterior a la Revolución Cubana. En el 64, el Partido Comunista forma la FARC. En el 65, Cuba forma el ELN. En el 67, los maoístas crean el Ejército Popular. Y entonces se produce un fenómeno muy interesante, porque vale la pena aquí decirlo, que no podemos nosotros meter al M-19 o al movimiento 19 de abril en la misma familia de los demás organizaciones. Pues resulta que esa exclusión fue combatida, esa exclusión del Frente Nacional fue combatida nada menos que por el general Rojas Pinilla, que regresó, era enormemente popular en su regreso, pero inmensamente popular en su regreso, se aseguraba prácticamente su victoria, fundó una organización que se llamó ANAPO, Alianza Nacional Popular, y el 19 de abril de 1970, de ahí el nombrecito, tienen lugar elecciones. Se presenta Rojas Pinilla, y en mitad y va ganando los votos, va ganando y de repente se va la luz en toda Colombia. Y cuando regresó, ya había ganado Pastrana. Y ahí de nuevo el realismo mágico, es que es decir, es impensable, pero es mágicamente hasta hermoso. Perdón, no, pero si vos te pones a pensar, Colombia es el primer lugar que hicieron, son tan creativos ellos, ¿no? Eso de apagar la luz. Sí. Es decir, y en el país entero, o sea, es que es... Así, sí, es impresionante. Entonces, obviamente, un inmenso sector sintió que había habido una farsa. Y se fueron reuniendo, reagrupando. Ahora, esta gente, ¿quién era, verdad? Esta gente eran socialdemócratas, no eran marxistas, no eran cubanistas, no eran maoístas, no eran comunistas, pero eran socialdemócratas. ¿En esta época ya se habían formado las guerrillas o estaban solo los movimientos? No, había, te estoy diciendo, en el 64 ya aparece la FARC. En el sí, pero nada parecido a lo que fue después. Sí. Eran pequeños brotes guerrilleros aislados, metidos allá en Cajamarca. Es toda una historia de cómo la guerrilla, eran los focos, lo que se llamaban los focos guerrilleros. Pequeños focos sin mucha extensión. En el 65 el ELN, en el 67 los maoístas. Bueno, entonces, en el 74, después del fraude de 1970, se funda el movimiento 19 de abril, más conocido como el M-19. Su principal particularidad es que no era comunista, como usted decía, sino de ideología socialdemocrática. Y tenía el objetivo más, ellos decían... Para la oligarquía colombiana, esa diferencia no existe. Pero Mimi, rojo. No, más que rojo, Mimi. Ellos tenían como objetivo revolucionario, decían, nada hay más revolucionario en Colombia, decían ellos, que instaurar la democracia. Ok. Y se dedicó, era urbano. Es otra particularidad que tiene, es que no era rural. Y entonces estaba centrado
en las ciudades, en las clases medias. La mayor parte de sus seguidores eran ¿Cuáles? estudiantes y profesionales de las clases medias. Tuvo acciones espectaculares, por ejemplo, qué sé yo, robaban un banco o robaban un abastecimiento o robaban un supermercado y se iban a los barrios y repartían la comida o repartían el dinero. Le llamaban los Robin Hoods. Eh, hicieron, hicieron una toma fantástica en donde se robaron 5.000 fusiles del ejército, lo que asustó. Tomaron la embajada de República Dominicana, donde creo que estaba una embajadora costarricense que sufrió eh, esa crisis. Tomaron el Palacio Nacional, pero en el camino se dieron cuenta que no llevaba a ninguna parte y se desmovilizaron. Fue el primer movimiento que se desmovilizó. Y en 1990 dejaron las armas. Ese grupo que dejó las armas fue el primero que se convirtió en partido político exitoso. Y ese partido político, uno de los tantos partidos que no estaban en los conservadores y en los liberales, ese partido es el que obviamente va a derivarse Petro, Pero que eso, no fue después, antes, guerrillero. Petro no fue guerrillero. antes de eso, Petro se encargaba de finanzas. ok, Ujú, antes de sí. eso, cada candidato bueno, popular, con programas serios que aparecía, era eliminado, porque era como el cuento de los negritos con los candidatos del M19, ¿verdad? El segundo, Hubo algunos asesinados, el pero segundo también bailado, hubo asesinados también entre candidatos, entre candidatos de la oligarquía. El asesinato político en Colombia es moneda corriente. Digamos que en esa situación es que se encuentra Colombia en ese periodo del Frente Nacional. En 1974 termina oficialmente el Frente Nacional, pero luego se forma lo que se llama el Frente Nacional Ampliado. Les gustó mucho el cuento eso de repartirse el poder. Y aunque ya no estaba en la Constitución, porque en la Constitución estaba previsto solamente 16 años, es decir, 4 periodos presidenciales, se produjo lo que se llamó el Frente Nacional Ampliado, o sea, un proceso sistemático en que liberales y conservadores siguieron ejerciendo el poder. Aquí, la oligarquía, a partir de esa época, mira, más o menos en esas mismas fechas, comienza a expandirse de una forma tremenda dos nuevas fuerzas políticas. Una armada. Van a ser blanca. las autodefensas. Yo te quiero decir que si las guerrillas, todas las guerrillas se supone que provocaron asesinatos y muertes de cerca de 40.000 personas, se le atribuye a las Autodefensas Unidas de Colombia, se les atribuye más de 100.000 muertos. O sea, es más del doble lo que produjeron. Eventualmente también se desmovilizan y te decía que entra un nuevo actor en la oligarquía, que es en las zonas rurales el narcotráfico. Es decir, las guerrillas se vuelven narcotraficantes No y, todo, y los narcotraficantes se vuelven guerrilleros y la droga comienza a ser un factor que se introduce como un nuevo protagonista de la oligarquía. Y esas son las situaciones que se encuentran cuando llega el siglo XX. El siglo XXI, que es el que estamos viviendo. El siglo XXI va a tener una primera fase, la fase política,
dominada fundamentalmente por la lucha armada. Esa va a ser, la lucha armada va a expandirse de una forma extraordinaria. De forma que el personaje que más se opuso y que más logró algo así como una unanimidad bélica, que es Uribe, va a ser el político dominante de este periodo. Desde 2002 hasta prácticamente la fecha, hasta estas elecciones, Uribe. hasta estas elecciones, ha sido el político dominante. Resulta que su línea era la destrucción completa de las guerrillas. Y su ministro de defensa, que fue Manuel Santos, más bien dijo, lo dijo así abiertamente, voy a traicionar, dijo, voy a hacer la paz. Y se lanzó a un proceso de paz, porque mientras hubiera, es que, vamos a ver, Mimi, la guerrilla llegó a ser tremendamente poderosa, auxiliada con el dinero y las municiones que le daba el narcotráfico, llegaron a tener cerca de 50,000 hombres en armas, o sea, es un ejército Tenía gigantesco. dos cosas además, tenía la protección de la frontera con Venezuela en una época, ¿verdad? El poder retirarse y entrar, las FARC sobre todo, y jugar con un territorio de protección del lado venezolano. Entonces, dinero, espalda protegida y armamento de primera y 50,000 miembros, ¿verdad? No, pero Mimi, su aparato bélico en el centro del territorio, no en la frontera, sino en el corazón de la selva, pegado a Brasil, era realmente espectacular. A tal punto que ellos pasaron en determinado momento, tuvieron la osadía de decir que iban a pasar de guerra de movimientos a guerra de posiciones. En teoría militar, la guerrilla se define como guerra de movimientos, es decir, ataco y me muevo, no domino una posición y luego trato de dominar otra. Esa es la guerrilla. Pero ellos estaban ya en capacidad de comenzar a dominar poblados, a dominar zonas enteras y a tener lugares en donde el ejército no entraba. En esos momentos entró el pánico en la cúpula militar y realmente se tiraron a fondo con apoyo de los Estados Unidos a la más tremenda y sofisticada guerra anti-insurreccional. Y con un Uribe, ejecutivo de primera, es decir, porque podemos pensar lo que queramos ideológicamente del presidente Uribe, pero su capacidad de mando y de ejecutividad es realmente impresionante, ¿verdad? Entonces, con un cabecilla que además dirigía y comunicaba muy bien a la población lo que estaba pasando. Y no era cualquier líder, es decir, él mismo tenía sangre en el ojo, había sido parte de su familia secuestrada, habían tenido víctimas de las guerrillas, y él mismo y su familia habían sido parte del inicio de las fuerzas de las autodefensas. Entonces, era un señor bastante aguerrido y estuvo a punto realmente de lograr su objetivo. Cuando llega Manuel Santos y decide traicionar y lanzarse en un proceso de paz. La guerrilla en ese momento no tiene más remedio porque está agotada, y acepta ese periodo de paz y ya sabemos la historia, negociaciones en Cuba, difíciles, se llega finalmente a un pacto y a un acuerdo y finalmente se acepta la paz, se firman los acuerdos de paz, se ganan premios Nobel y sin embargo el siguiente presidente de Colombia va a ser la reacción de la población que no quería la paz, que quería la destrucción de la guerrilla.
el uribismo vuelve a ganar en la figura de Duque, que va a ser el presidente actual. Vamos a hacer aquí una pausa, Fausto, una pausa comercial y regresamos con ustedes en unos minutos. Estabas haciendo el resumen de las distintas presidencias y creo que sí, ya lo habías dicho, pero es importante señalar que tanto Santos como Duque son candidatos de el expresidente Uribe. O sea, que el candidato puesto por Uribe iba a ser el candidato ganador en Colombia. Es la tradición hasta ahora. Y en estas elecciones, Gutiérrez, el candidato de Uribe, bastante desteñido como candidato, desapareció, ¿verdad? Totalmente de Fausto, porque además había, para retomar ya no solo la parte histórica, sino la otra, una inflación enorme en Colombia, como hace décadas, una década no había, un 10% creo que de inflación, un 12% de desempleo, las incomodidades y las faltas producidas por el COVID y por las condiciones que hemos hablado en otros programas internacionales, ¿verdad? Y un descontento entonces en una sociedad tan desigual y hay de mayor número de gente cayendo en la pobreza, ¿verdad? Entonces, por primera vez en mucho tiempo se viene a dar un quiebre donde los mismos de siempre no van a llegar a las elecciones al final. En esto, Mimi, tenemos que darnos cuenta de una realidad política de carácter nuevo que se verifica con la reforma constitucional de 1991. Y esto es la apertura, la facilitación de la construcción y la creación de partidos políticos. Es decir, una de las causas del recurso a la violencia es que realmente había un duopolio del poder político. Y el famoso pacto, el famoso Frente Nacional que siguió eran los conservadores y los conservadores y los liberales prácticamente acaparando todo el poder político. Entonces, el surgimiento del M-19 y la presión que se dio hacia la posibilidad de crear nuevos partidos políticos empujan a que haya una ley muy laxa. Esa ley se va a ir apretando. Esa ley comienza con que con el 1% de la población de Colombia, es decir, con 50,000 firmas se pueda formar un partido. Y después que con 100,000 firmas. Y después con un poquito más de firmas. Pero la realidad es que entonces ya las elecciones no las vamos a ver entre dos grandes partidos, sino que la vamos a ver entre coaliciones, porque va a haber un sinnúmero de partidos que se van a inscribir. Partidos de todo tipo, partidos de mujeres, partidos ecológicos, partidos locales, partidos de todas las formas de la izquierda, que terminan, el poder se diluye. La fuerza sigue siendo entre los partidos liberales y conservadores, pero también ahí la disidencia, la constitución nueva permite que cualquiera que sea disidente de un partido haga partido y puede hasta usar el mismo nombre del partido, una locura. Entonces, van a haber coaliciones. El partido de Uribe, entonces, de un momento a otro, van a ser las coaliciones de Uribe. Y el partido más o menos que se le opone, el partido de la izquierda, va a ser de nuevo otra coalición, una coalición que se llama Pacto Histórico, pero en realidad es histórico. La primera vez se presentó en las elecciones pasadas, en el 18,
creo, sí, en el 18. Y ahí se presentó como la coalición de la decencia. Le decían lo decente, porque, mira, hay tres elementos movilizadores del voto en Colombia. El primero era la paz, que ya tiene menos fuerza porque se han llegado a acuerdos. El segundo era la corrupción. Y el tercero, todos los demás temas de carácter social. Pero claramente Petro se presenta la primera vez como un partido contra la corrupción. Esta vez logra unificar prácticamente, convencer en un proceso largo, duro, metódico. Él tiene toda una historia, toda una trayectoria también, alcalde de Bogotá, y logra convencer a prácticamente toda la izquierda y llegan a estas elecciones con ese pacto histórico y con una gigantesca popularidad. Se piensa, se cree, se siente que va a ser el favorito para ganar las elecciones. Y en efecto, las elecciones las gana con el 40-32 de los votos. Lo que pasa es que para ganar en primera ronda la pone muy alta la escala Colombia. Necesitas el 50% más uno y eso es muy difícil de alcanzar. Pero llegó a tener 8,5 millones de votos. En las primeras elecciones tuvo 8 millones de votos. Se puede considerar que ese es el punto, ese es su techo. Y todos los demás son votos que se fueron al uribismo o al centro, ¿verdad? Cuando no logra ganar, la gran sorpresa es que a quien vos decías, Hernández, un exalcalde de Bucaramanga, que se presenta con un partido que se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción y que él mismo está bajo un proceso de corrupción, tanto que se avanza el proceso y es electo presidente, va a tener que renunciar porque es un proceso anterior a ser electo. O sea, no está teniendo inmunidad De frente a mucha ese edad, o sea, es un tipo ya de 70 y 80, pico de años, de sí. 80, si no estoy equivocada, con posiciones muy a lo Bolsonaro y a Trump. Vea, las señoras tienen que quedarse en la casa, ¿verdad? Porque ahí es donde, para las mujeres, ahí es donde son buenas y ahí es donde funcionan. El mejor gobernante que ha habido en la historia, Hitler. Después dijo que no, que quería referirse a Einstein, pero Einstein nunca fue gobernante, ¿verdad? Un personaje muy mal hablado, se irrita mucho, es capaz de irse a golpes o a gritos contra el que tiene enfrente. O sea, nada edificante, lo que quiero decir. Es Él la tuvo que renunciar a la alcaldía precisamente porque golpeó a le uno golpeó, ¿verdad? de los concejales. Pero ahí está el fenómeno Tocompa colombiano que todos dicen. Todos contra Petro. Tocompa. ¿Verdad? Tocompa. Ahora estamos en el momento Tocompe. ¿Verdad? Es Vamos a ver qué pasa. como si Vamos a además ver qué pasa. vos dijiste muy claramente de dónde viene el M-19, ¿verdad? Que el M-19 no es la guerrilla comunista, ni mucho menos, es la socialdemocracia, es la época en que don Pepe Figueres se lanzó en armas, ¿verdad? Así es. Esa época. Es decir, es muy en la línea para nosotros, centro, izquierda y sin ningún problema. Para Colombia, terror. ¿Verdad? Porque es el terror de la guerra y todo lo que huele contra el establecimiento, lo establecido. Vamos a ver, pero no va a ganar. Bueno, por Dios, no puedo decir eso. Pero En es efecto, muy Mimi, difícil que gane Petro. es muy difícil porque todo el mundo se ha Todo tirado contra él. en, Pero Mimi, ahí está la cosa, que las últimas encuestas son muy contradictorias. Mientras que algunas de esas encuestas desde el inicio le dan a Hernández una ventaja muy grande, más del 10%, las más recientes y más creíbles le dan apenas
el 2,5% que está dentro de el margen de error. Ahora, que tenga apenas el 2% en una situación como la que se vive actualmente es muy significativo. ¿Por qué? Porque Hernández está haciendo una movida muy importante, muy inteligente, que es moverse hacia las periferias. Las periferias no son de él. La fuerza de él está en las clases medias urbanas. Él es más o menos el tipo PAC, ¿verdad? Que se mueve entre sectores intelectuales y que gana peso en los barrios y en las zonas urbanas. Y lógicamente las zonas Mientras urbanas que son Petro, enormes. conociendo cómo se le iban todos a ir encima de Tocompe, ¿verdad? Jugó, no ahora, sino jugó antes hacia lo que ya tenía. Es decir, si ya tenía esa alianza, no tenés por qué poner de vicepresidenta a una ambientalista negra, mujer, joven, ¿verdad? Eso es para el otro sector una bandera roja. Cuando uno está necesitando balancear, das una señal de puente de plata, ¿verdad? Bueno, Petro no ha dado esas señales de puente de plata. Cosa, Es el problema de sentir, Mimi, que la tenés ganada. sí. Nadie le daba un 5 a los contrarios o al grupo uribista, que estaba ya en las encuestas por debajo del 20% desde antes. Fue subiendo, pero llegó apenas al 27% ya en las elecciones. Él está teniendo, Mimi, desde que comenzamos, la primera vez que nosotros hablamos mencionamos la palabra Petro fue cuando estábamos hablando de Chile y de Boric, y decíamos que venía Petro, probablemente nosotros lo dábamos también como casi seguro ganador, Ganador. y ya tenía en ese momento más del 45% de las posibilidades de ganar en las encuestas. Entonces, vos tenés toda la razón en decir que no reforzó sus flancos. Y sus flancos eran las zonas periféricas, sus flancos eran poner a una persona, poner a un Biden de vicepresidente. Exactamente. Lo que ¿Verdad? hizo Obama. O sea, si soy un Claro. negro extranjero nacido en Hawái, ¿verdad? Por ponerlo en lo máximo, tengo el status quo del Congreso y de los Claro, demócratas, que es Biden. ¿cómo voy a poner de vicepresidente a otro A negro? Kamala Harris Acá, o a claro. alguien demasiado progresista. No podía. Eso lo hace Biden. Biden pone a Kamala para reforzar un flanco. Exactamente, Es- ¿verdad? Pues él no, él se fue más a la izquierda. Es decir, ¿por qué? Posiblemente porque se siente más socialdemócrata que de izquierda real, ¿verdad? Pero, y para quedar bien con los grupos que le costó mucho juntar a su movimiento, que son mucho más radicales, ¿verdad? Pero solo vio para adentro, ¿verdad? y No hay, y para la tiene, y clase. tiene, y hay otro elemento que tiene, que tampoco creo que le favorece mucho. Los elementos de su programa no está acentuando su movimiento hacia el gran capital industrial, que no necesariamente es oligárquico. Exacta, Mira, pero no hay nada en su programa dedicado al capital. Todo su pero todo lo programa, contrario, todo lo frente al contrario, lo único que hace es decir que va a ponerle impuestos. ¿verdad? Eso por un lado. Va a ser Segundo, el primer candidato que piense que la promesa de impuestos le va a ganar la elección. segundo, todo lo gira a los derechos de las mujeres, cosa que me gusta mucho, a los derechos de la comunidad LGTBI, ¿verdad? Que también me gusta mucho, pero centra en los derechos humanos, en el nacionalismo, ¿verdad?
y en los impuestos su campaña, y no puede a los sectores profesionales medios altos y a los sectores industriales, como vos decís, no oligárquicos, no se los gana así. Pero adicionalmente, Mimi, pone como proyecto nada menos que la suspensión de todo tipo de exploración Petrolero. petrolera en estos momentos. Pues si Colombia es la principal fuente de divisas y de mantenimiento del status quo colombiano. Eso lo eh, puede hacer Costa Rica, no lo puede hacer un candidato colombiano en este momento. Es decir, puede Costa ir Rica que no tiene construyendo. petróleo. No, Y no, no, aún así, y no, sí, aún así no es una cosa que entusiasme. ¿verdad? Pero aunque tuviéramos, vos podés en una sociedad que ha jugado tantísimo con el medio ambiente como tema nacional, plantear cosas de esas, aunque se te dividan, pero no en Colombia, no en este momento. Eso no quiere decir que por responsabilidad no plantee el tema, no lo vaya trabajando desde el gobierno, pero no convertirlo en un issue de campaña, ¿verdad? Eje de campaña. Ahora, Mimi, yo quisiera ser un disidente en esto. Yo no sé si estoy pensando con Dios el te haga deseo, profeta por lo que vas a decir. pero yo siento que tiene elevadísimas posibilidades de ganar. Contrario a todo lo que dicen las encuestas, yo he estado viendo, he estado tratando, cuando dijimos que íbamos a hablar de esto, comencé a meterme a conversaciones, a las redes sociales, que es una cosa muy interesante. Y mira, redes sociales que se inclinaban precisamente por el candidato de Duque y el otro dicen que tienen miedo. Aquí sabes quién va a ganar, Mimi. El que dé más miedo, el que dé menos miedo. Petro, Le para da las miedo clases Petro, educadas, para pero las no. clases profesionales educadas, Petro da menos miedo que este señor que Así es es. tener a Bolsonaro. Es demasiado la inteligencia, así como hay esa Pero división de adicionalmente, clases Mimi, tan adic espantosas en Colombia, también lo que yo decía al inicio, la intelectualidad colombiana es de la mejor formada de América Latina, y es ¿verdad? muy amplia, y es muy amplia. Y si vos ves que ha habido una gigantesca, un gigantesco desarrollo educativo, sobre todo a partir del dictador Rojas Pinilla, este, realmente asusta mucho otro factor que te iba a decir, el factor de que asusta que un político que está fuera de la clase política asusta a los sectores vinculados a la clase política, porque no lo conocen, porque es apostar en el aire, porque no saben hasta dónde va a llegar y además porque no tiene fuerza, porque no tiene un solo diputado, porque está totalmente aislado. Imagínate que prácticamente cuando comenzó a hablar de programa, ya más o menos seriamente, que fue después de la primera ronda, prácticamente asumió todo lo que estaba diciendo Ingrid Betancourt, que nunca me he sentido más decepcionado de una política mujer que de esa mujer que le dio unos cuantos días antes de las elecciones, le dio la adhesión a Hernández. Fíjate que yo Pero me bueno, decepcioné de ella por dicha hace una década, ¿verdad? Y mucho. Este, así que no, vos no sufriste el corazón. no sufrí el corazón por dicha. Sí, no sé cuál posición ha tenido, ¿cómo se llama? El otro candidato, un socialdemócrata que Así sacó, no, él dejó libre a sus, dejó libre. dijo que Ok. dejó libre, sí, eso lo hizo hace 2 días. No nos Eh, acordamos del nombre, los del dos, pero centro, sí, sí, Fajardo. Fajardo, ¿verdad? Ah, bueno, ¿ves? Eso me hubiera dolido mucho el corazón que Fajardo tuviera otra posición, pero se nos acabó el tiempo, Fausto. Así que, Esperamos, vamos a esperar qué es lo que pasa en Colombia, y Dios te deseando, haga profeta, deseando que gane el menos malo. el menos malo, exactamente. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles en Alto Voltaje. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.